Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Me gustaría saber, el programa que para muchos de ustedes es el programa favorito. En muchos lugares donde vamos, tanto el Pastor Bor, mi persona, el Pastor Daniel, nos dicen ustedes que son los programas que más les gusta porque pueden aprender y también pueden recibir la respuesta a su inquietud. Así que les queremos invitar a continuar enviando sus preguntas a este programa. Pueden enviarlas a tv@zoomtv.org. En esta ocasión tengo el privilegio de contar con el peso pesado de la iglesia, de aquí del ministerio, el pastor Esteban Bor. Bienvenido, pastor. Un gusto tenerlo acá. Cuando dices peso pesado, ¿es literal o simbólico? Simbólico, únicamente simbólico. Es un placer estar aquí, pastor. Qué placer tenerlo aquí y justamente también contar con Pastor Miranda. Pastor, un beneficio tenerte aquí. Qué bendición estar contigo esta hora. Pastor David, para mí es un placer. Gracias por la invitación. Y también, Pastor Bor, qué bueno estar con usted. Qué Es bendición. una bendición tenerte aquí, Daniel. Amén, Gracias. amén por eso. Vamos entonces en esta ocasión, pastor, si podemos conversar con una oración. Pastor Bor, si nos dirige en esta ocasión. Padre Celestial, ahora que nos proponemos a responder algunas inquietudes que nos han sido enviadas, te pedimos, Señor, que tú ilumines nuestras mentes y que uses nuestras lenguas para traer honra y gloria a tu nombre. Así es, Señor. Pedimos, Señor, que bendigas a todos los televidentes que están sintonizando el programa, que las respuestas sean de beneficio espiritual para su vida y su diario caminar con Jesús. Amén. Amén. Bendícenos, acompáñanos, inspíranos por medio de tu Santo Espíritu. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor Miranda, si tú nos diriges con la primera pregunta, Claro que sí. dinos cuál es la pregunta que nos llega aquí. Una pregunta Bueno, muy interesante. Esta pregunta la hace Jorge. No nos dice de dónde nos escribe Jorge. Es una pregunta un poco larga. Bueno, sí, nos dice que nos escribe desde Guatemala. Zona 15, Iglesia Adventista de Zona 15, la ciudad de Guatemala. Bien, la pregunta tiene que ver con que si el oxígeno tiene alguna relación con la conexión espiritual. Se dan varias citas, vamos a leerlas, Génesis 2:7, donde dice que Dios sopló aliento de vida. Y comenta el hermano, tenemos un caso de aire que puede ser nada más y nada menos que el oxígeno. Ezequiel 37, 9 al 14, la visión de los huesos secos. Allí también se menciona de soplar sobre unos muertos y vivirán. Juan 3:8, en el caso de Nicodemo, se menciona el espíritu que es como viento. Juan 20:22 menciona literalmente, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hechos 2, versículos del 1 al 3, menciona que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento en el Pentecostés. Por otro lado, Dios causó el diluvio y el agua lleva oxígeno y en el final de los tiempos será por fuego, que también lleva oxígeno. Ahora, nos dice, otra mención es la del documental como en los días de Noé. Y en el área médica tengo una amiga doctora que tiene una clínica de cámaras hiperbáricas. Y me ha explicado todo el beneficio que tiene el oxígeno en la recuperación de enfermedades, heridas y hasta en la meditación. La casualidad del viento y la vida del espíritu. Otra curiosidad está en la línea en que es el espíritu el que nos da las ideas a través del lóbulo frontal. Y da la casualidad que muchas buenas ideas las he tenido en el campo libre, cerca del mar y hasta en la ducha por el agua. Mis preguntas son estas. ¿El oxígeno es indispensable para el acercamiento espiritual con Dios? ¿Y por qué no se explica este tema dentro de la iglesia siendo algo fabuloso para el entendimiento espiritual? Bueno, yo tengo un comentario que hacer al respecto. Los textos mencionados en referencia al Espíritu Santo, que se compara con viento, con soplo, no creo que la intención del autor bíblico era hablar aquí específicamente del oxígeno o del aire. Ahora, es cierto que el aire tiene beneficios para la salud. Y no solamente el aire, sino el agua. Y la sierva del Señor nos dice que cuando nosotros respiramos aire puro, pues la mente está más clara. Claro. O sea que claramente esos beneficios son comprobados por la ciencia. Pero decir que darle un ámbito espiritual
incluso al nivel del Espíritu Santo al aire, creo que es un poco peligroso porque esto suena, para mí, no se me corrigen si estoy mal, me suena un poco a panteísmo incluso, darle atributos a Ujú. los elementos de la naturaleza como si fueran Dios mismo. Correcto. Llena mi mente una cita de Waggoner cuando él estaba abrazando ideas panteístas. Y en la cita, eso es en General Conference Bulletin de 1898, dice él, oh, cómo me gusta bañarme, porque cuando yo me baño, Mm, estoy recibiendo a Dios, porque Ujú. Dios es el agua, Él está allí en el agua. mm. Así que no siento que sea la intención del hermano, pero el razonamiento que está utilizando fácilmente nos podría llevar a esa conclusión. Dios nos dio remedios, pero Dios no es los remedios, Correcto. No Así son es. exactamente. que sería el panteísmo. Ah, Kellogg también tenía ideas similares. Él decía, Dios está en el árbol, Dios está en las hojas. Pues Dios no está en el árbol ni en las hojas. Dios fue el que creó el árbol Correcto. y las hojas. Ujú. Pero Dios está aquí, el árbol está allí. Así es. Ah, Ese es el peligro que yo veo acá. Ujú. Pero no cabe duda de que cuando uno sale al campo y respira profundo, La mente se aclara. eso rejuvenece. Claro que sí. Por supuesto. A veces las mejores ideas que me llegan para sermones llegan cuando estoy montando mi bicicleta 5 millas, 8 kilómetros cada mañana, y cuando estoy caminando 5 kilómetros en la noche. Se me vienen toda clase de ideas bíblicas porque estoy pensando, y creo que tiene que ver con el hecho de que estoy haciendo ejercicio, tengo que respirar más profundo Claro. y mi mente está funcionando mejor. Ahora, Pastor y Pastor Bor, Pastor Salazar, ¿cómo podríamos responderle al hermano Jorge por qué la Biblia compara al Espíritu Santo con soplo y con viento? Bueno, la Biblia misma nos explica. Ujú. En la Biblia el Espíritu Santo se le presenta como fuego, como aceite, como viento, y entonces la gente, como lluvia. Ujú. Entonces la gente cree, oh, el Espíritu Santo es como una sustancia, como una esencia. No, esos son símbolos Ujú. que enseñan funciones del Espíritu Santo. Exactamente. Por supuesto. Se le habla de aceite porque Él es el que imparte luz de la palabra, porque en el tiempo bíblico se usaba aceite en la lámpara, Ujú. Él ilumina. Se le llama viento porque Jesús le dijo a Nicodemo, tú puedes ver los efectos del viento, pero no puedes ver el viento. Exactamente. Se le habla como fuego porque el fuego consume el pecado. Se le llama lluvia tardía, porque rejuvenece como Ujú. la lluvia rejuvenece la tierra, ¿verdad? Las Amén. plantas, etc. Es decir, que esas cosas no son el Espíritu Santo, son símbolos del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús sopló Ujú. sobre sus discípulos, dijo, recibe el Espíritu Santo, Él estaba usando el viento como símbolo. Correcto. No es que le estaba saliendo el Espíritu Santo por la boca y de repente, milagrosamente, su aliento literal infundió a los discípulos. Y ahí es donde la gente se pone o toma de ese versículo para pensar de que el Espíritu Santo no es Dios, sino algo de Cristo. Exacto. Y usan ese tipo de argumentos que no son realmente, no son basados en toda la Escritura, sino en un solo versículo para tener un pretexto para sacar una Exactamente. conclusión equivocada. Mm. ¿no? Y el viento, Jesús mismo lo explicó, el viento sopla de donde quiere, pero no sabemos de dónde viene ni para dónde va, así es la obra del Espíritu Santo. Y ahí está la metáfora, así es la obra del Espíritu Santo. Sí. Amén. Es decir, que así como el viento no lo vemos, pero vemos su efecto cuando mueve las ramas de los árboles, asimismo la obra del Espíritu Santo es imperceptible en el corazón humano. Entonces, todos Pero estos se ve en la símbolos acción, en los frutos. se ve en la acción, en los frutos, correcto. Ujú. Así que esto en realidad son analogías que utiliza la palabra de Dios para enseñarnos cosas espirituales. Pero no relacionaría yo el oxígeno como la intención detrás de estos textos. Absolutamente. Ahora, hay un sentido en que Génesis 2:7 dice que el aliento le dio la vida al cuerpo. De la misma manera, el Espíritu Santo, simbolizado por el oxígeno, Ujú.
nos da vida espiritual. Amén. Puesto. Pero tenemos que siempre entender que estamos hablando de símbolos y no podemos tomar estas cosas literalmente. Right. Por supuesto, el peligro es caer, como mencionaste tú, Pastor Miranda, en esta idea del panteísmo, ¿no? Pensar de que los elementos son Dios y no es así, simplemente es un símbolo de Dios. Ujú. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Nos hace Walter y nos dice lo siguiente desde Argentina. Me gustaría saber por qué en Éxodo 24, del 9 al 11, dice que Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 ancianos de Israel vieron a Dios. Lo menciona en 2 veces en los versículos 10 y 11, cuando hay otros versículos que dicen que a Dios nadie le vio jamás, porque no puede el hombre ver a Dios y seguir viviendo. Viene Entonces, de Argentina esta pregunta. Sí, interesante. Tucumán. Tucumán, Argentina. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos contestar la pregunta? Vamos primeramente al pasaje, creo yo, y brevemente leerlo. Éxodo 24, 9 al 11. No sé si, Pastor Miranda, ¿tienes tu pasaje ya? Sí, nos dice, subieron Moisés y Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Bueno, en realidad esa es una pregunta sencilla, porque cuando leemos los versículos 16 al 18, allí nos dice qué fue lo que vieron en realidad. Ujú. Si quiere, Pastor Salazar, Claro, te iba a decir aquí, 16 al 18 dice, del mismo capítulo, ¿no es cierto? del mismo capítulo, sí. Sí, 16 al 18. 16 al 18. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Es interesante que la hermana White tuvo una experiencia semejante a esta. Ella una vez escribió en Primeros Escritos que ella vio al Padre sentado en el trono en una visión, Ujú. y alguien le escribió una carta de protesta con el mismo comentario de esta pregunta, diciéndole, ¿cómo usted puede decir que vio a Dios si la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás? La hermana White luego escribió una explicación que está en el libro Primeros Escritos, donde ella dice, cuando yo dije vi a Dios, lo que vi fue la gloria que rodeaba a Dios. Ujú. Claro. Pero el ángel me dijo que si tú alguna vez lo vieses a su persona, dejaría de existir. Así que el mismo principio se aplica a Elena de White. Ella dice, yo sabía que era el Padre, Claro. pero estaba cubierto con una nube de gloria. Ujú. Así que en realidad no vieron a Dios A personalmente, su persona. sino que vieron la gloria que rodeaba a Dios. Y claro, sabían que era Dios el que estaba detrás de la gloria. Amén. Amén por eso. Creo que está bien clara la respuesta, y bíblicamente la respuesta está allí, ¿no? Y mencionamos en el mismo capítulo, donde es el Señor, su gloria la que vieron estos hombres, y no fue en sí su persona. Dicho sea de paso, ese comentario de Elena White que mencioné está en Primeros Escritos, páginas 54 y 55. Perfecto, gracias, Pastor. Muy bien, vamos entonces a continuar con la siguiente pregunta. Pastor Bor, si quiere leer la pregunta y nos ponemos a contestarla. En esta pregunta no quisiera revelar mi nombre, pero es la siguiente. Tengo amigos pentecostales que dicen que tienen sueños de Dios, donde les dice hagan esto y hagan aquello. Cosas como vayan a ver a tal persona que necesita ayuda o cualquier cosa. Además dicen que puede ver a los demonios de Satanás y expulsarlos. Por ejemplo, ellos dicen que un día vieron al demonio de la codicia y lo expulsaron. Mi pregunta entonces es, como adventistas, ¿cómo podemos abordar este asunto? Si les decimos que eso no está bien, dirán que no tenemos el Espíritu de Dios para hacer lo que ellos hacen. ¿Cómo enseñarle a estas personas que incluso sus sentidos han sido atraídos por el enemigo?
en este nivel, ¿cómo se les muestra la verdad a ellos? Saludos para ustedes. Muy bien. Pastor Miranda, ¿qué tú puedes decir en cuanto a esto? Porque esto es una pregunta muy importante, muy válida. ¿Cómo puede una persona que tiene amigos pentecostales abordar esta pregunta, esta inquietud? ¿No? Interesante. Bueno, la pregunta está hablando de dos cosas, sueños de Dios y también la habilidad de expulsar demonios, el exorcismo. Ujú. Bueno, es un poco complejo sabiendo que las personas son pentecostales y pues ellos creen mucho en los dones espirituales, hacen mucho énfasis en los dones espirituales, en especial las lenguas y también esto de Ser demonios y cosas por el estilo. exactamente. Y también en iglesias como estas es común encontrar profetas, personas que ven sueños, tienen visiones. Yo creo que una de las cosas que se debe hacer con estas personas, número uno, no juzgarlas, Ujú. porque algunas de ellas pueden que sean sinceras en lo que están haciendo. Algunas son fanáticas. Número dos, si ellos tienen la Biblia como su autoridad, su única regla de fe y práctica, yo creo que de ahí debe comenzarse. Entonces, una vez se establece la autoridad bíblica en toda doctrina y práctica, cualquier experiencia sensorial debe ser examinada a la luz de las Escrituras. Es decir, si yo tengo un sueño, ¿cumplo yo los requisitos que la Biblia dice para yo ser un Ujú. profeta? Ujú. Ahora, en cuanto a los demonios, sí es cierto que aquellas personas que tienen el Espíritu, bueno, Jesús cuando envió a los 12. 2 y luego a los 70 les dio la habilidad de expulsar fuera a los demonios. Ujú. Incluso ellos cuando llegan, los 70 cuando llegan, se regocijan porque pudieron expulsar demonios y Jesús les dijo, no muy rápido, no muy rápido, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Así que sí, esta habilidad puede existir. Sin embargo, lo que mide el carácter de una persona no son los dones espirituales, Ujú. Ujú. sino son los frutos del Espíritu. Eso es lo que determina si una persona tiene el Espíritu y no. Porque Satanás puede hacer esas cosas también. Satanás puede hacer esas cosas. Y entonces a veces nosotros usamos 1 Corintios 12 como el termómetro de espiritualidad, cuando el termómetro de espiritualidad es Gálatas 5, del 20 al 22, los frutos del Espíritu. Sí. Jesús no dijo, por sus exorcismos los conoceréis. Ujú, Digo, por sus frutos exactamente. los conoceréis. El fruto de la vida, el fruto del Espíritu, que se describe en Gálatas el capítulo 5. Así que tenemos que tener mucho cuidado de no definir nuestra relación espiritual con el Señor por señales y milagros, sino por el carácter que produce buen fruto en la vida. Eso es lo que debe convencer a la gente de que estamos bien con Dios. Son los frutos, no lo sensacional, porque sabemos que Satanás también puede hacer milagros. Correcto. Puesto. En Mateo 24, en Apocalipsis 16, entre otros lugares, dice que Satanás hará grandes señales y prodigios que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ujú. Entonces, ¿cómo puede uno distinguir si las señales que hizo este, que está con el Señor, son de él, o las señales que hizo este, que está con Satanás, que son las mismas señales, son de Dios? ¿Cómo uno puede distinguir? La única forma es aplicando las normas bíblicas, entre los cuales entre los frutos, sus frutos los reconoceréis. También si sus predicciones se cumplen. También si hablan conforme a la palabra de Dios. También si confiesan que Jesucristo vino en carne. Amén. Aplicarle todas las pruebas bíblicas de si son genuinos o no. Amén. Creo que el aspecto, como mencionaban ustedes, de alcanzar a las amistades que tenemos en esta falsa doctrina o quizás en este falso entendimiento de lo que significa tener el Espíritu de Dios, es primero con amor, con mucho amor, no juzgándolos, pero hay que llevarles a la palabra de Dios y entender que la función del Espíritu Santo, para la cual Dios nos da o nos dio fundamentalmente, se basa en el principio de que Él nos lleva a la verdad, al conocimiento de la verdad, a también darnos cuenta del pecado, de justicia y de juicio. Es decir, de tal vez ayudar a las personas
a través de la enseñanza de la palabra de Dios para que sea el Espíritu Santo que les convenza de su error. Ujú. A veces es difícil convencer a gente pentecostal porque han tenido una experiencia muy sensorial y está basada en sus sentimientos y en lo que ellos creen ha sido una expresión del Espíritu Santo. Y lo importante es tratar de llevarlos a que comprendan cuál es la función del Espíritu Santo a la luz de la palabra Yeah. y que les ayude a entender de que ellos deben ser guiados a toda la verdad, y conocer la verdad es conocer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, tal vez el aspecto, como menciona aquí nuestro querido amigo, de cómo alcanzar a un amigo, es a través de la palabra de Dios y dejando que Él sea el que les convenza de su error. Y no es necesariamente uno que debe convencerlos, porque tratar de uno decir y argumentar no va a llegar a ninguna salida correcta, ninguna convicción verdadera. La convicción viene del Espíritu Santo, a la cual hay que llevar a estos hermanos a entender. Así Y a veces hay casos en los cuales creo que es imposible. Hay gente que se pone tan cerrada en su experiencia religiosa, pastor. No sé si usted tiene esa experiencia también Sí. en algún momento, que usted conoce gente de otra denominación y lo que quieren es argumentar y empezar a argumentar. Y cuando le presenta la palabra, se niegan a escucharlo, ¿no? Ellos dicen, no, y esto, aquello. Entonces, a veces es también un poco perder el tiempo si uno no está dispuesto simplemente a que la palabra sea el que obre y que sea la palabra el que traiga conocimiento de su pecado y su error. Sí. ¿No? Tal vez puedo compartir una experiencia Claro. personal. Por supuesto. Una vez, cuando yo era evangelista de la conferencia de Téxico, que Sí. cubre el oeste de Texas y Nuevo México, tuve una campaña en Lovington, New Mexico, Nuevo México. Una serie de conferencias de 3 semanas. Sí, sí. Y asistieron a las reuniones 2 personas mayores, yo me imagino que estarían en sus años 70 aproximadamente, y vinieron fielmente. Presenté el mensaje sobre el sábado y siempre después de presentar el mensaje sobre el sábado le doy una visita a la gente para ver cómo pensaron del Claro. mensaje. Ya era amigo de ellos porque habían pasado varias conferencias. Y llego yo y les digo, ¿cómo les pareció el tema sobre el sábado? Y la mujer dijo, pues nosotros no sabíamos nada de eso. Les dije, ¿piensan ustedes que el sábado es el día de reposo? Dice, sí, no cabe duda que la Biblia enseña que el sábado es el día de reposo. Entonces aproveché la oportunidad y le dije, bueno, señora, entonces el sábado tenemos culto en la iglesia, quedan cordialmente invitados a venir y a guardar el sábado. Me miró y me dijo, eran carismáticos. No, esto no es que todos los carismáticos son malos, es un caso que demuestra que la gente depende más de sus emociones que de lo que enseña la Biblia. Me dijo, no, nosotros no tenemos que venir a la iglesia el sábado, porque nosotros hablamos en lenguas y tenemos al Espíritu Santo. Ujú. Y desde ese tiempo no volvieron a las conferencias. O sea, que se guiaban por su experiencia personal en vez de guiarse por lo que dice la palabra de Dios. No podemos fallar Ujú. cuando obedecemos la palabra de Dios. Amén. Cuando dependemos sobre nuestras experiencias, nuestras emociones o las señales y milagros, Satanás puede falsificar eso. Ya. Así que hay que probar a cada persona que profesa tener el don de exorcismo y el don de este y aquello. Hay que probarlos a la luz de lo que dice la Sagrada Escritura. Sí. Amén. La mejor ayuda, como lo mencionó usted, Pastor Salazar, que se le puede dar a estas personas es llevarles a que confíen en la palabra y no en sus sentimientos. Amén. Ujú. Amén. Ese es el punto. Esa es la clave. La clave. Tenemos tal vez espacio para una pregunta más. Tal vez puedo mencionar, Sí. ya que el tiempo está vez. llegando a su fin. Ajá. Aquí mismo en la iglesia de Fresno Sí. hay un muchacho, su esposa, con quienes yo estudié Mm. una serie de estudios, 20 estudios bíblicos. Ella es adventista, él no. Luego, después de terminar, le hice el llamado al bautismo y me dijo, ahora no, yo quiero estudiar más. Estudié otros 20 temas ya sobre profecías con ellos. Y al final no se bautizó. Todavía somos amigos y cada vez que lo veo le digo, Benny, ¿cuándo te vas a bautizar? Claro, ¿cuándo? Que tú conoces la verdad, porque él admite que nosotros tenemos la verdad. Y lo interesante es que él me dijo, en uno de los estudios bíblicos, me dice, lo que me gusta de la iglesia adventista es que uno
aprende en el sermón. Mm, Cuando termina el sermón, uno ya conoce algo que no sabía antes. Dice, cuando uno sale de la iglesia, le queda algo. claro. Pero lo que no me gusta de ir a la iglesia pentecostal, porque toda su familia es pentecostal, dice, es que uno vaya, se emociona, levanta las manos, grita, y cuando sale no le queda nada, porque se va la emoción. Ahí, hasta el sol de hoy, el muchacho no se ha bautizado y cada vez me lo encuentro por ahí. Hasta ha venido a la oficina a buscar materiales. Y le digo, Benny, el bautisterio está lleno. Así que todos los que están viendo, oren para que este joven que conoce la verdad se bautice. Pero lo que él dijo fue muy interesante, que cuando el culto se basa sobre pura emoción, Sí, el resultado es que se va, las emociones cambian. Mm. Pero cuando se estudia la palabra, queda en la mente y afecta a nuestra vida. Así es. yo conocí a un pastor recientemente, bueno, hace un par de años, y pude trabajar con él muchas veces, pentecostal. Y él realmente me decía, ¿no? Me afirmaba, decía, yo realmente valoro mucho a la iglesia adventista, porque, como usted menciona, pastor, conocen mucho de la palabra de Dios y me dice, yo aprendo. Me pongo a veces a escuchar libros o temas adventistas porque sé que puedo aprender algo y puedo compartir a mi iglesia, ¿no? Y a veces yo pienso de que estas personas que están en esta experiencia, ¿no? Están, quizás parte del problema es que están en ceguera espiritual. Parte del problema también es de que quizás en su fervor, porque hay gente que es muy fervorosa, muy amorosa con las personas y hace mucha obra de amor, ¿no? Quizás el Señor sabe que si les revela su luz en este momento, quizás se den un chasco en nuestra iglesia, porque a veces también estamos en una condición de laodicense, ¿no? Entonces, Correcto. hay que seguir orando y haciendo nuestra parte de presentar la palabra de Dios. Él es el que trae el convencimiento, el que trae la doctrina, ¿no? La afirmación de la doctrina de la persona. Bueno, el tiempo se nos está acabando tristemente como nuestro peor enemigo. Ha sido siempre esto del tiempo, pero agradecemos mucho a ustedes por participar con nosotros, por enviar sus preguntas. Queremos recordarles de que en esa experiencia el Señor nos invita a todos a aprender de Él, a estudiar su palabra y queremos que todos ustedes sean como los bereanos, que no nos tomen a nuestra palabra como real, sino que vayan a la palabra de Dios y la afirmen si así lo es. Que Dios les bendiga y les guarde nuestro deseo y oración.